Bien, pues bienvenidos y bienvenidas a este repaso así por encima para ver qué nos vamos a encontrar en la lección 3 del taller de narrativa. Esta lección 3 es la primera dedicada a los personajes, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre la construcción del personaje, la caracterización y después lo que tiene que ver con tipología, arquetipos, etcétera. Entonces dedicaremos una lección a cada una de estas secciones. En esta primera se trata de la construcción, es decir, de algo que tiene que ver con la planificación del personaje, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que tiene que ver con cómo construimos o qué herramientas tenemos a disposición para ir construyendo los personajes, que luego mostraremos, en una segunda etapa, mostraremos a los lectores, ¿no? Entonces, como siempre, la unidad está dividida en un primer apartado que os habla un poco de los objetivos fundamentales. Bueno, esto lo leéis con calma. Y luego los puntos, bueno, digamos los puntos básicos que vamos a tratar en esta unidad y un poco adelantando lo que vendrá en las dos siguientes, ¿no? Dedicadas también a los personajes. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hablar un poco de la jerarquía y la función de los personajes. Es decir, no todos los personajes pesan lo mismo o valen lo mismo y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir, ¿no? Si tenemos focalizado o tenemos presente que nuestro protagonista está el personaje, bueno, pues al final tenemos que tratarlo como tal y va a ser este el que tenga un mayor desarrollo tanto en la planificación como después en lo que tiene que ver con el arco del personaje, cómo desarrolla, cómo va cambiando, cómo se va transformando, cómo empieza siendo un personaje y quizás acaba siendo uno muy diferente, cómo tiene unos cambios o externos o internos, etcétera. Bueno, pues digamos que el arco del personaje siempre funciona sobre el personaje o los personajes protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, sobre jerarquía tenéis que tener en cuenta, entonces, leyéndolo con calma la unidad, estas cuestiones de, digamos, la división entre personaje protagonista, personaje antagonista, que es un poco el que se opone al personaje principal. Ojo, porque como ya veréis en la unidad, cualquier ente animado puede ser un personaje. Es decir, un personaje puede ser un ser humano, un hombre, una mujer, pero bueno, pues podría ser una planta, un animal, siempre que esté animado, ¿no? Siempre que tenga este carácter de personaje. Y el antagonista puede ser, pues, el propio personaje, el propio protagonista, una parte de sí mismo, etcétera. Bueno, ya veréis que hay muchas opciones, ¿no? Y nunca, como siempre os digo, nunca os toméis todas estas cuestiones de forma dogmática. Es decir, lo importante es que tengáis herramientas diferentes y que aprendáis a pensar y a manejarlas y a cambiar todo lo que tengáis que cambiar siempre que lo hagáis con coherencia, ¿no? Entonces, protagonista, antagonista, luego hablaremos de personajes principales y de personajes secundarios, digamos, y luego lo que tiene que ver con figurantes o extras, ¿vale? Después también una categorización que creo recordar que es de Forster, del autor de un libro mítico sobre narrativa, aspectos de la novela, que habla o diferencia entre personajes redondos y personajes planos. Digamos, aquellos que están más trabajados, que tienen muchas capas, que tienen mucha complejidad, y un personaje plano, que es aquel que, bueno, que es como unidimensional, ¿de acuerdo? Y no tienen por qué ser malos. Un personaje plano no tiene por qué ser malo, es decir, o estar mal hecho. Simplemente que a lo mejor si es un personaje secundario que va a complementar alguna cuestión narrativa, pues a lo mejor simplemente es suficiente con que conozcamos una característica determinada y punto. Y no hace falta ahondar más. A veces querer ahondar demasiado en cada uno de los personajes convierte la novela en una especie de relato de biografías varias y tampoco tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? La cuestión es el equilibrio siempre, ¿no? Y luego veremos un poco, hablaremos de la función de los personajes, ¿vale? Sobre todo entender, que es quizás lo más complejo de todo, que los personajes no son estancos. Es decir, que es importante al final cómo se relacionan en una red. Digamos que unos personajes se relacionan con otros, se complementan, se contrastan, se anulan, se apoyan, se enfrentan, etc. Es decir, es importante que el personaje, una vez que está construido, sepamos en qué red se va a mover, qué relaciones va a tener, porque eso va a influir mucho en su caracterización, ¿no? Como lo veamos después. Vale, entonces, bien, en un tercer apartado hablaremos ya directamente sobre la construcción de los personajes, ¿no? Y veremos algunas herramientas que nos pueden servir y todo aquello que
un momento dado nos sirve para construir el personaje. Es decir, desde el nombre, es decir, aunque parezca una tontería, no lo es, el nombre ya dice mucho de un personaje, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos que son evidentes, ¿no? Es decir, que no es lo mismo que hablemos, pues por ejemplo, que esto que veis aquí, Paco, asoma a la ventana, K, el conde, tal, Toby, una mascota. Es decir, ya el nombre nos define el personaje, nos define incluso a veces el género, la época, etcétera, ¿no? Entonces el nombre ya es un elemento que hay que tener muy en cuenta, ¿no? No se puede poner a la ligera, ¿de acuerdo? Después hay que diferenciar dentro de los que son los rasgos externos, diferenciar lo que son los rasgos físicos de otros atributos visuales, ¿no? Como pueden ser los complementos, la ropa, que si es un personaje que siempre va con un maletín o que va con lo que sea, ¿no? Digamos, lo que es externo, lo que tiene que ver con la vista, con la parte externa visual del personaje. Una cosa es su físico, sus rasgos físicos, y otra cosa importante son los atributos o los objetos o los complementos que ese personaje pueda llevar y con los cuales lo caracterizamos, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo vais a ver con calma. Y luego están los rasgos internos, que son también muy importantes, ¿vale? Insisto, depende del tipo de narrativa o depende del tipo de historia que estamos escribiendo, serán más importantes unas cosas que otras. Es decir, bueno, pues de repente en un tipo de historia tipo Indiana Jones, pues al final es mucho más importante los rasgos externos. Pues el sombrero, el látigo, el tipo de ropa que lleva, cómo se cambia de ropa cuando es un profesor universitario, cuando se va de aventura. Y de los rasgos internos, en una historia como de aventuras clásica, pues igual tampoco nos interesa demasiado. Sabemos que tiene miedo a las serpientes y poco más, ¿no? Vale, pero en otro tipo de novelas es fundamental, porque la literatura es de las pocas herramientas que tenemos para entrar en la cabeza de los personajes, ¿de acuerdo? De los demás. Entonces, rasgos internos, lo que tiene que ver con sus deseos, con sus miedos, que al final el deseo y el miedo, como veremos más adelante, son los motores de toda narración, ¿de acuerdo? Vale, y aquí tenéis, bueno, lo leéis con calma como siempre, otras herramientas concretas que os pueden ayudar para construir el personaje, pues lo que llamamos aquí la biografía, es decir, que no es algo que tiene que aparecer en el texto, sino que es una herramienta técnica, ¿vale? Para nosotros, para construir el personaje, es decir, escribir una biografía del personaje más detallada, menos detallada, al gusto de cada uno, evidentemente no con todos los personajes, sino con aquellos que van a tener más peso, para que nosotros tengamos un background, para que nosotros sepamos, conozcamos mucho más del personaje de lo que va después, le vamos a dar la información al lector. Es decir, la teoría del iceberg de siempre, de Hemingway, que ya hablaremos de ella, que es un poco la teoría también de Freud, del inconsciente, pues el iceberg siempre tiene, digamos, que la menor parte de la superficie la tiene a la vista y la mayor parte de la superficie sumergida dentro del agua. Pues este es nuestro trabajo sucio como escritores, siempre es tener claro todo esto y después mostramos simplemente una selección, algo que indique o que dé información sobre todo lo que nosotros sabemos y sobre todo el aspecto psicológico, físico, etcétera del personaje, pero sin abrumar al lector con un montón de datos que no tendría mucho sentido, ¿de acuerdo? Una de las tentaciones cuando se planifica es, una vez que lo he planificado y que tengo mucha información, pues puedo pensar, bueno, pues se la voy a dar toda al lector. Vale, eso no lo hagáis nunca. Siempre hay que tener motivos narrativos y siempre pensad en el lector de alguna manera, que no se trata de que todo lo que nosotros hayamos pensado o todo lo que hayamos planificado se lo vamos a dar al lector. Eso no tendría ningún sentido, ¿de acuerdo? Vale, otra herramienta muy importante que se utiliza muchísimo, y lo veréis en muchos talleres de narrativa, es la ficha o identikit. Digamos que es un recurso que al final de la lección tenéis como una plantilla que la podéis utilizar. Evidentemente podéis manejar estos datos, quitar, poner, no hace falta rellenarlo todo. Bueno, pues simplemente es para conocer a fondo al personaje. Conocerlo al fondo porque nosotros necesitamos conocer al personaje que vamos a poner en acción para que no sea una marioneta, para que no sea simplemente un muñeco que nosotros movemos de guiñol que no tendría mucho sentido, ¿no? Es decir, saber cómo cierto personaje ante ciertas circunstancias se va a comportar, ¿de acuerdo? Y que sea después verosímil. Aquí tenéis algunos aspectos que se suele poner en la ficha del personaje. Insisto en que todo esto no tiene que aparecer después en el texto, tiene que estar sugerido. El lector tiene que intuir que tenemos un determinado tipo de personaje, incluso puede intuir muchas cosas, su mundo interno, su mundo psicológico, a quién vota, qué come, etcétera, sin que nosotros lo tengamos que explicitar, ¿vale? No, esto no es necesario, pero se tiene que entender por las acciones, sobre todo por las acciones del personaje. Luego, otra herramienta interesante para construir personajes, para ver
qué tipo de personaje tenemos entre manos, pues es la que se llama el cuestionario de Proust, que consiste en una serie de preguntas que podemos un poco hacerle como si entrevistásemos a nuestro personaje para ir conociéndolo mejor. Luego, una cosa que yo hago a veces es el seguimiento 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que cojo y persigo o sigo o observo a mi personaje durante un día completo. Vale, y cojo los pequeños detalles. Como si fuera una especie de Gran Hermano, un reality de estos televisivos donde se observa a la gente como si fueran animales enjaulados, ¿no? Pues observándolo con detalle. ¿Y por qué? Bueno, porque a veces cuando se crea o estamos pensando en un personaje, pensamos en los grandes rasgos. Si es un personaje malo, si es bueno, si es altruista, si es noble, etc. Pero luego, para que sea verosímil, para que ese personaje se mueva como si fuese una persona y no como si fuese un muñeco, lo importante son a veces estos pequeños detalles. Es decir, bueno, pues si procede, pues a lo mejor de repente se cepilla los dientes a qué hora, o si se ducha por la mañana o por la noche, etc. No son datos importantes, seguramente, para la estructura narrativa, para la historia, pero dan verosimilitud. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que yo estoy conformando un personaje real. ¿Qué quiere decir esto? Que yo de todos esos datos que observo, los conozco y pongo alguno. Digamos que ocurre un poco como cuando uno crea una descripción, una atmósfera, un escenario, ¿no? Quizás no es necesario muchos detalles que se dan ahí, pero lo que sí es necesario es crear un mundo con cierta entidad, que el lector entienda que está delante de un personaje que parece una persona, ¿de acuerdo? Bien, otra herramienta, bueno, pues no hay más herramientas. Sí, os iba a comentar algo que creo que lo pongo por aquí también en la unidad. Yo a veces lo que hago también es, a veces utilizar una especie como de monólogo. Digamos que lo que trabajo a veces es hacer un breve monólogo del personaje. Ponerlo a hablar sin más sobre alguna cuestión que le afecte, sobre una cuestión laboral, personal, etc. Un breve monólogo de una página y media, etc. ¿Para qué? Para escucharlo hablar. Porque una cuestión fundamental de un personaje es su voz. Es cómo se expresa, qué palabras utiliza, qué giros, etc. Tengo que escucharlo hablar. Porque al final lo que el lector escucha son esas palabras que están escritas en el texto. Entonces, una herramienta también interesante es el monólogo, que yo creo que lo debo comentar por algún lado por aquí, y si no, pues yo os lo dejo aquí dicho, ¿vale? Al final de la lección tenéis un anexo con un modelo de ficha de personaje que es modificable al gusto de cada uno y de cada una, pero que os explico un poco en qué consiste cada uno de las preguntas o las cuestiones que vais a rellenar, ¿de acuerdo? Pues esta es la primera lección dedicada, la primera de las 3 lecciones dedicadas a los personajes, y estamos hablando aquí simplemente de construcción del personaje, es decir, de la etapa previa a que el personaje aparece ya o empezamos a escribir sobre el personaje. Cómo construimos, cómo planificamos, cómo pensamos nuestros personajes.